Aquí, hermanos, dice en este pasaje, el Señor les da la gran comisión y dice la palabra de Dios que el Señor mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sin duda alguna, hermanos, regresaremos esta noche al principio de la gran comisión, el inicio de donde comienza el mandato y donde comienza la orden de ir y alcanzar a las naciones con el evangelio. A veces hemos pensado que lo más importante para poder llevar a cabo esta tarea es la promesa de fe a misiones. Pensamos que lo más importante para alcanzar este mandato es poder tener más y más misioneros. Pero escúcheme bien, hermanos, todo esto va desde la raíz, desde el principio, porque el Señor dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sin duda alguna, hermanos, esta obra que Dios nos ha dejado y que Dios nos ha encomendado no es una obra intelectual, no es una obra que requiere sabiduría, no es una obra que requiere de nuestra inteligencia, no es una obra que requiere de lo que yo puedo hacer, de mi carisma, de mi atrevimiento. Si vamos a hacer algo para poder alcanzar lo que Dios nos dejó que alcanzáramos, tenemos que volver al inicio de la gran comisión, donde el Señor dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Nos encontramos en un tiempo en el que la mayoría de nosotros estamos tratando de hacer la obra de Dios sin la ayuda de Dios. Estamos encontrados en este tiempo tratando de alcanzar lo que humanamente nunca podemos alcanzar. Estamos tratando de llevar a cabo, y escúcheme bien, podemos tener todas las conferencias misioneras, podríamos levantar todas las promesas que quisiéramos, pero si no regresamos al fundamento de la gran comisión, estaríamos trabajando en vano, desgastando nuestras fuerzas, invirtiendo un dinero en vano, si no regresamos al principio donde Dios les dijo: hagan esta tarea, pero recuerden que no vayan sin antes ser investidos del poder desde lo alto. Mire conmigo, por favor, en el libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les había dado una orden y ellos ahora están preguntando algo diferente a lo que Dios les había dicho. El Señor les dijo entonces: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dijo: miren, ahorita dejen de preocuparse del tiempo, de lo que está sucediendo. Si hay algo de lo que realmente deberíamos estar preocupados, es que seamos llenos del poder del Espíritu Santo para poder ser testigos, no solamente en nuestra Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba reunida después de la ascensión de Cristo. Estaban reunidos los discípulos. La palabra de Dios dice que eran más o menos como 120 en número. Vaya conmigo ahí. Allá en el capítulo 1, versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelota y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban como hermanos unánimes
en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí vemos ellos, obedientes a lo que Dios les había dicho, se reunieron y estaban orando unánimes, esperando la promesa del Padre. En el capítulo 2, hermanos, vemos la llegada del Espíritu Santo. Como ustedes saben, hermanos, antes de que Cristo ascendiera al cielo, el Espíritu Santo, cuando quería usar a alguien, solamente venía y posaba sobre él, y cuando ya no quería usarlo, se retiraba de él. Pero a partir de este entonces llegaría la promesa de Cristo, que él dijo: cuando yo me vaya, les voy a enviar un consolador, aquel que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Señor se fue, lo que sucedió en Hechos capítulo 2 no fue nada más que la llegada de esa promesa del Espíritu Santo. Y dice que entonces hablaron en lenguas no angélicas, hermanos, ¿ok? La Biblia no dice que había lenguas angélicas. Pablo estaba hablando en sentido figurado. ¿Sí me está diciendo? En su posición. Si yo hablase, dijo. No dijo que habló. Ahora, ¿qué es lo que hablaron? Idiomas, dice la Biblia, partos, medos, elamitas, todos les oímos hablar las maravillas de Dios en el idioma en que hemos nacido. Ese día Pedro se levantó y predicó un gran mensaje, y dice la palabra de Dios que el resultado, Hechos 2:41, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, que dice, hermanos, como 3,000 personas. Siguieron ellos orando, siguieron pidiendo a Dios. En el capítulo 3 suben al templo y sanan a un cojo. En el capítulo 4 son llevados a la corte, y otro grupo de personas reciben a Cristo. Dice ya en el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Luego, hermanos, ellos son amenazados. Capítulo 4, versículo 27, dice la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación del Espíritu Santo? ¿Hablaron en lenguas? ¿Hicieron sanidades? No, dice la Biblia, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La manifestación de la llenura del Espíritu Santo será un corazón ardiente por las almas. Será una iglesia con una pasión de alcanzar su Jerusalén para Cristo. Pero encontramos hoy en día, en este tiempo, iglesias indiferentes, frías, apáticas hacia las almas perdidas. Y hermanos, no es más que una vida tan lejos de la presencia de nuestro Dios. Y escúcheme bien, hermanos, si esta no va a ser una conferencia más, será una iglesia que se agarra de la mano de Dios y va al trono de Dios y le dice: Señor, danos el poder y el denuedo para predicar el Evangelio. El problema es que estamos tan acostumbrados a ganar almas. No sabemos el plan de salvación de memoria. Podemos ganar a una persona sin usar la Biblia. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Pero no son métodos. No son métodos los que necesitamos. Si Dios no está con nosotros, será en vano lo que hagamos para Él. La palabra de Dios dice entonces que ellos continuaron orando, pidiéndole a Dios el poder para salir y predicar el Evangelio y poder alcanzar a las multitudes, aun cuando fueron perseguidos, aun cuando fueron azotados, aun cuando fueron amenazados. Pedro dijo: si quieren matarnos,
mátennos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había una verdad que consumía su corazón. Estaban entregados a buscar el poder de Dios. Estaban entregados a ir a ese trono de gracia. Estaban entregados a buscar la ayuda de Dios para alcanzar las almas para Cristo. Sin duda alguna, si vamos a impactar nuestra comunidad, si vamos a impactar otros campos misioneros y el mundo con el Evangelio, tenemos que ir al principio de la gran comisión, cuando el Señor dijo: asegúrate antes de ir, asegúrate antes de salir a tocar puertas, asegúrate antes de salir a ese lugar donde Dios te ha llamado, que seas investido del poder desde lo alto. Tú necesitas el poder de Dios para alcanzar las almas para Cristo. ¿Cuántos tenemos familia que no conocen a Cristo? Vecinos, compañeros de trabajo. ¿Sabes por qué ellos no se van a convertir? Porque necesitamos del poder de Dios. Necesitamos ir a ese trono de gracia. Necesitamos ir y pedirle a Dios: Señor, llénanos de tu poder y de tu Santo Espíritu para poder alcanzar las almas para Cristo. Es importante que podamos tener en cuenta la oración y pedirle a Dios que Él nos llene de su poder. Una iglesia que ora por el mundo perdido, una iglesia que ora por misioneros, es una iglesia que estará comprometida con la obra misionera. La iglesia que se enfría, la iglesia que se apaga, la iglesia que empieza su promesa de misiones y a mitad del año se va para abajo y no continúa, es la iglesia que no está orando, no está diciendo: Señor, ayúdanos a llegar hasta el final. Si me estás siguiendo, ayúdanos, Señor, a poder llegar y cumplir para que el Evangelio sea predicado. Si me estás siguiendo, usted debe llevar su promesa a Dios cada mes o cada quincena y decirle: Señor, ayúdame a poder cumplir. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Para poder llegar al final, es importante entender, hermanos, que debemos orar por el mundo. Pero también, hermanos, es necesario orar por los misioneros. Los misioneros, hermanos, necesitan de la oración de las iglesias. ¿Sí me estás siguiendo? En este momento hay misioneros que trabajan para el Señor en lugares difíciles, en lugares donde predicar el Evangelio, hermanos, es algo difícil para ellos. No pueden avanzar si no hay iglesias que respalden en oración, pidiendo a Dios que ellos puedan continuar con el avance del Evangelio. Muchas veces en la iglesia se nos dan tarjetas de oración, ¿verdad que sí? Pero esas tarjetas de oración, hermanos, no son para soplarnos cuando hay mucho calor, ¿verdad? No son para tirarlos en un lado. Son para orar por los misioneros. La oración es importante. El apóstol Pablo nos enseña en las Escrituras acerca de algunas cosas que debemos pedir por cada misionero que está predicando el Evangelio. Vamos a ir a la Biblia para ver en la palabra de Dios lo que el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, por las cosas por las cuales debemos pedirle a Dios por aquellos que están en el campo de batalla. Número 1, hermanos, la primera cosa por la que debemos pedir a Dios por cada misionero que está en el campo o que está rumbo para llegar ahí, debemos de pedirle, hermanos, por el avance del Evangelio, por el avance del Evangelio. Mire por favor en su Biblia, allá en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice ahí la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18 hasta el 20, dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo
hablar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero cuando oren, oren por mí, dice el apóstol Pablo, para que al fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Nosotros debemos decirle a Dios: Señor, dale palabra a los misioneros, dales palabra, dales denuedo para hablar de tu palabra. La misma petición le hace a la iglesia de Colosas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, que dice, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Recuerde que es Dios el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él tiene poder para abrir las puertas. Él tiene poder para que los campos sean abiertos. Él tiene poder para dar oportunidades para la predicación del evangelio. Pero escúcheme bien, hermanos, necesitamos ir a ese principio de la oración y del poder de Dios para que Él nos abra las puertas, para que Él nos dé la entrada a los lugares donde nosotros no podemos entrar. Lo mismo le pide a la iglesia de Tesalónica. Vaya conmigo a segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, de la manera en que el evangelio ha corrido en nuestro país. Estamos en un país realmente bendecido con el evangelio. En cada pueblo, en cada rincón de nuestro país, gloria a Dios, hay mucho que hacer todavía en nuestro país, pero se están levantando pastores, iglesias por todos los lugares, y qué bendecidos somos con el evangelio. Pero dice Pablo: oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en México, lo sea en Haití, lo sea en Cuba, lo sea en Costa Rica, lo sea en Canadá, lo sea en España, lo sea en todas partes del mundo. La palabra del Señor corra, pero eso no va a suceder solo porque el misionero está bien preparado, porque el misionero tiene un título. No, va a suceder por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es nuestro deber ir a esa fuente de poder. Es nuestro deber pedirle a Dios que Él nos ayude. Recuerdo la primera vez que fuimos a Cuba. Salimos a tocar puertas allá en Cienfuegos. Y le dije al pastor: vamos a salir. No había pastor en ese momento, un encargado. Y me dijo: le voy a prestar un hermano que le acompañe y una hermana que vaya con su esposa. Y salimos ahí cerca del centro. Y fuimos a una colonia y empezamos a tocar puertas. La primera señora que salió, una ancianita, me dijo: yo creo lo que veo. Y me cerró la puerta. Luego fui con otro y me dijo: no, si Dios existe, ¿por qué vivimos en esta condición como vivimos nosotros? Y él se amargó y cerró la puerta. Y seguimos caminando y caminando. Y no habíamos obtenido resultado en toda esa cuadra. El hermano me dijo: pastor, ¿se da cuenta? Dice: aquí la gente no quiere recibir a Cristo. Y me dijo: no, sí, la gente sí va a recibir a Cristo. Y entonces él me dijo: tenemos que irnos, ya es hora de la comida. Yo le dije: hermano, si usted tiene que irse, yo ya conozco el camino, déjeme aquí un ratito más. Yo no me voy a ir de aquí hasta haber contactado a alguien que escuche el evangelio. Regresé a la esquina donde comenzamos y le dije: Señor, yo sé que hay gente que necesita del evangelio, dirígeme por favor. Y agarramos al sentido contrario del que habíamos ido, y toqué la primera puerta y salió una dama.
Cuando ella salió le dije buenos días. Pasamos a regalarle un folletico, así hablan los cubanos, ¿verdad? Y me dijo, tú eres mexicano, ¿verdad? Me dijo. Le dije, ¿se ve el nopal en mi cara o qué? Le dije. Y ella se empezó a reír, ¿verdad? Y me dijo, no, usted habla diferente a mí. Y empezamos a sonreír por un momento. Y ella tomó el folleto que yo le di, lo quedó mirando un momento. Y luego dijo, espérame aquí. Se metió a su casa. Tardó unos segundos para salir y después ella salió con un folleto igual al que yo le había dado. Y yo le dije, ¿dónde lo tomó? Pues es usted cristiana, usted conoce el evangelio. Y me dijo, no. Me dijo, hace 2 años mi gobierno me mandó a Venezuela en ayuda humanitaria. Me dijo, yo soy estomatóloga. Y yo le dije, ¿usted estudia el estómago? Me dijo, no, ¿verdad? Soy dentista, ¿verdad? Y me corrigió nuevamente, ¿verdad? Y me dijo, soy estomatóloga, mi gobierno me mandó 2 años a Venezuela. Y llegamos ahí, empezamos a atender personas, ahí también no hay medicamentos, no hay nada. Llegó una dama que tenía una infección en su muela, le había agarrado un nervio de la cara y le había producido una parálisis facial. En ese momento yo la atendí, tuve que, sin el protocolo que debía llevar, extraerle esa muela para que ella pudiera apaciguar lo que estaba sufriendo. No había medicamentos, no había nada. Y después de que ella terminó todo lo dolorida, ella metió su mano en su bolsa y sacó este papel. Y me lo dio sin decirme nada, no podía hablar. Yo lo tomé como una paga. Lo traigo conmigo desde hace todo ese tiempo. Y cada vez que me acuerdo de ella, lo saco, lo leo y lo vuelvo a guardar. Me dijo, pero hoy me sorprendí tanto que usted vino y me regaló uno igual. Y me dijo, ¿podría usted pasar a mi casa y explicarme por qué regalan esos papelitos? Y yo le dije, claro que sí. Entré a su sala y abrí mi Biblia y le presenté a Jesucristo como su Salvador. Ella había leído tantas veces ese folleto que sabía de memoria los versículos. Cada vez que yo le leía uno, ella lo citaba porque lo había aprendido de memoria. Después le dije, usted necesita pedirle a Cristo. Ella me dijo, yo me sé esa oración que está ahí. Me dijo, ¿me dejas hacerlo a mí sola? Y ella agarró y se arrodilló en su sala y le pidió a Cristo que fuera su Salvador. Yo no hice nada, yo solamente tuve que llegar al momento exacto, ¿sí me está siguiendo? Y ella estaba lista para recibir a Cristo. El Señor venía trabajando con ella desde hace muchos años atrás, hasta que llegó un misionero y tocó su puerta y le presentó a Cristo como su Salvador personal. Escúcheme bien, es por eso que es importante que la iglesia se mantenga en un corazón vivo de oración por aquellos misioneros que están en el campo de batalla, que Dios les abra puerta, que Dios les permita avanzar con el evangelio, que Dios les permita llegar y entrar a esos lugares donde jamás nunca habían entrado, porque Él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y si vamos a impactar el mundo con el evangelio, no será en nuestro conocimiento, en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Necesitamos regresar al principio de la gran comisión, cuando Cristo le dijo, no se vayan hasta que sean investidos del poder desde lo alto. El Señor Pablo también le pide a las iglesias oración. ¿Por qué más pidió oración el apóstol Pablo? Él pidió oración por la protección de Dios para su vida. Ahí donde estamos, ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Dice en el versículo 1 y versículo 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice claramente la palabra de Dios que Pablo dice, oren por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Sin duda alguna, habrá gente alrededor que quisiera que esta iglesia se cerrara. Sin duda alguna, hay gente que quisiera ver a su pastor en fracaso. Pero el apóstol Pablo dice, oren, porque sin duda en el campo
Habrán hombres malos y perversos, porque no es de toda la fe. ¿Sí me está siguiendo? Cuando fuimos la primera vez con mi esposa, saliendo de la casita donde estábamos hospedados, habían estado una noche antes unos santeros ahí en nuestra ventana, sacrificaron una gallina, ¿verdad? Y le cortaron la cabeza. Y yo decía, no tienen para comer y están sacrificando gallinas, ¿verdad? Mejor se la deberían de comer en un caldo, ¿verdad? Y ahí le echaron verduras, papa, no sé qué tantas cosas más, en una estrella, ¿verdad? Y estuve allá toda la noche pensando que eso podría hacernos algo a nosotros. Por la gracia de Dios, mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Pero hay gente mala, hay gente perversa, hay gente que quiere el mal de aquel que lleva el evangelio, hay gente que está buscando el mal de aquellos que están dispuestos a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos misioneros han muerto en el campo, asesinados? ¿Sí me están siguiendo? Necesitan la protección de Dios. Mire también allá en Romanos capítulo 15, vaya conmigo. Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Dice aquí Pablo, está diciendo, oren por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Sin duda alguna, habrá gente rebelde que se va a infiltrar dentro de la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Y pueden causar un gran daño a la obra de Dios. Y Pablo dice, oren por mí, para que sea librado de gente rebelde, y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. Sin duda alguna necesitamos llevar a cada varón de Dios en oración a Dios. Y por último, dice la Biblia, Pablo pide primero por el avance del evangelio, número 2 por protección, y número 3 él pide por la santidad personal y para ser libre de la tentación. Los misioneros son humanos, lo que quiere decir que son débiles y vasijas frágiles. Son tentados a caer en el pecado. Las dificultades de las lenguas, culturas diferentes, la soledad, la falta de compañerismo, la distancia entre sus seres queridos, todas estas cosas se podrían convertir en un arma que el diablo puede usar para hacerlos caer y fracasar y abandonar el campo, hacerlos caer en pecado, en desaliento y abandonar el campo. Escúcheme bien, hermanos, el diablo quiere destruir a cada siervo de Dios porque él sabe que va a traer a alguien de regreso y muchas almas irán al infierno. ¿Cuántos misioneros y pastores hoy en día hemos oído cayendo como moscas, uno tras otro, uno tras otro? Y es fácil señalar con el dedo, pero ¿cuántas veces pasamos tiempo orando por ellos? ¿Cuánto tiempo oraste por él, que Dios lo guardara en santidad, que Dios guardara su vida? Señor, guárdalo del pecado, guárdalo, Señor, de la tentación, guárdalo de las acechanzas del enemigo. El problema es, hermanos, que pensamos que solamente es tener la conferencia, y gloria a Dios por la conferencia, y pensamos que solamente es mandar una ayuda misionera, y gloria a Dios porque hace falta más ayuda misionera, pero nada de eso sería lo más importante si detrás de ello no regresamos al principio de la gran comisión, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17 y 18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos, que dice Pablo, buena conciencia, deseando conducirnos
bien en todo. Dice Pablo, oren por nosotros, confiamos en que tenemos buena conciencia, confiamos y deseamos conducirnos bien en todo, pero siempre el diablo quiere meter sus narices ahí. Siempre el diablo quiere atacar la vida del varón de Dios, del siervo de Dios. Y es por eso que necesitamos regresar a ese lugar donde comienza la gran comisión. El lugar que hemos abandonado, el lugar que menos frecuentamos, el lugar que menos se asiste. Los cultos de oración son los cultos menos recurridos dentro de la iglesia. Y hay cristianos que dicen, yo no voy al culto de oración, pero oro en mi casa. Lo dudo que ores en tu casa si no vienes al culto de oración. Dudo que tengas un tiempo personal con tu Dios, que te levantes en la mañana, que busques la presencia de Dios. Mira conmigo, ya para terminar, allá en Marcos capítulo 1. El mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo le estaban buscando. Si usted lee el contexto antes, una noche antes, Él se la pasó haciendo milagros y sanando enfermos, y la gente no lo quería dejar descansar, pero Él se levantó muy de mañana y se fue a un lugar desierto y oraba a Dios, a su Padre. Y después lo buscó Simón y le dijo, ¿dónde andas? Todos te buscan. ¿Por qué? Porque quería más milagros, quería que Él siguiera sacando demonios, pero Él dijo que su ministerio no estaba fundado en esas cosas. Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El centro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero antes de ir, Él buscó la presencia del Padre. ¿Acaso usted y yo somos mejores que Él? ¿Tenemos más capacidades que Él? No pienses, hermano, que tu elocuencia, tu carisma, el dinero, nada de eso hará la diferencia, sino una iglesia que está consumida sobre sus rodillas buscando el poder de Dios. En alguna ocasión le preguntaron a D.L. Moody, señor Moody, nosotros también hemos predicado los mismos mensajes que usted y no hay resultado en nuestra iglesia. Llegaban a su iglesia, copiaban sus sermones y los predicaban, pero no había el mismo efecto. Y ellos dijeron, ¿nos podría decir el secreto? Y él los llevó a un sótano debajo de donde él predicaba. Y habían cientos de personas que mientras él estaba predicando, estaban orando que el Espíritu de Dios descendiera sobre ese varón de Dios. Le dijo, ahí está la chimenea de nuestra iglesia, el poder de Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Usted quiere ver el poder de Dios en su vida. Usted quisiera ver que esta iglesia impactara Irapuato con el Evangelio. Usted quisiera ver gente viniendo y convirtiéndose a Cristo. Esto no sucede nada más porque sí. Esto no sucede por un nuevo método, por un nuevo plan. Regresemos al principio de la gran comisión. No te vayas de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Que Dios nos ayude. Padre, gracias porque eres bueno.